Sioux Falls recibió a Sybil Ormond con una fina lluvia otoñal y un viento racheado. Abrió el paraguas y aceleró el paso, dirigiéndose al restaurante Blue Moon. Su reunión con el editor de la editorial Western Horizon estaba prevista para las 7 de la tarde, y a Sybil no le gustaba llegar tarde. Se ajustó el cuello del abrigo y, por reflejo, se tocó los pendientes de piedras azules que reflejaban las luces de la ciudad. Aquellos pendientes, con aguamarinas en forma de gota en un engaste de plata, eran lo único que le quedaba de su bisabuela Elizabeth. Demasiado para ver por fin al señor Caldwell en persona, pensó Sybil mientras entraba en el cálido restaurante y se sacudía el paraguas. Después de 3 años de colaboración por correo electrónico y videoconferencia, este primer encuentro cara a cara con el editor era un paso importante. Traducir la novela de Astrid Newman iba a hacer su pase al mundo de los proyectos literarios más prestigiosos. El maitre la acompañó a una mesa junto a la ventana que daba a la calle empapada por la lluvia. Sybil pidió té. No le parecía apropiado beber algo más fuerte antes de una reunión de negocios. Miró el interior del Blue Moon y se fijó en la tenue iluminación, los sofás de terciopelo azul oscuro y las lámparas colgantes de cristal que parecían gotas de agua. El restaurante hacía honor a su reputación de ser uno de los lugares más sofisticados de Sioux Falls. Mientras esperaba, le llamó la atención una risa suave y unas entonaciones familiares procedentes del otro lado de la sala. No puede ser, pensó Sybil, volviendo discretamente la cabeza. Sentado en una mesa del reservado en penumbra estaba su marido Theodore. Llevaba el traje gris oscuro que ella le había regalado el año pasado por su 39º cumpleaños. Esa mañana le había dicho que llegaría tarde al trabajo debido al informe trimestral. Frente a él estaba sentada una joven de pelo rubio bien peinado recogido en un elegante moño. Destellos de luz se deslizaban por sus brazos mientras hablaba, gesticulando animadamente. Sibila sintió que algo frío y pesado se le hundía en el fondo del estómago. No era que no hubiera sospechado las infidelidades de su marido. 11 años de matrimonio habían creado un abismo entre ellos que habían aprendido a ignorar, viviendo vidas paralelas bajo el mismo techo. Pero verlo con sus propios ojos era otra cosa. Sacó su teléfono y fingió consultar sus mensajes mientras estudiaba a la pareja de la mesa de al lado. Ahora Sybil podía ver mejor a la acompañante de su marido. Rondaba la treintena. Tenía rasgos delicados y los movimientos seguros de un hombre que sabía lo que valía. Alrededor de su cuello brillaba un collar con un gran colgante, obviamente caro. Me pregunto si también habrá sido un regalo de mi marido. Un pensamiento amargo pasó por su mente. La memoria trajo favorablemente a colación la conversación matutina con Theodore. «Será tarde, no me esperes para cenar», dijo él, terminando apresuradamente su café. Sybil asintió, sin apartar los ojos del portátil donde estaba editando la traducción de otro capítulo. Hacía tiempo que habían dejado de mirarse a los ojos cuando hablaban. El camarero trajo té. Sybil le dio las gracias con un gesto distraído, sin dejar de mirar la mesa de su marido. Theodore decía algo, apoyando la mano en la muñeca de su compañera. Parecía relajado y contento, como hacía meses que no le veía en casa. Su matrimonio no había empezado a desmoronarse ayer. Para ser sincera consigo misma, las primeras grietas habían aparecido hacía 5 años, cuando Sybil había dejado su trabajo en una agencia de traducción corporativa por una carrera literaria como autónoma. «No es serio», había dicho Theodore entonces, «tener encargos al azar cuando podrías tener unos ingresos fijos». Recordó la noche en que había anunciado su decisión. Estaban sentados a la mesa de la cocina y Theodore la miró con una mezcla de incomprensión y decepción. «Te das cuenta, ¿verdad?, de que con tus conocimientos de idiomas podrías conseguir una plaza al menos el doble de cara», le preguntó entonces. «No es por el dinero», respondió ella. «Es que quiero hacer algo significativo,
traducir libros, no documentos corporativos. A partir de entonces, hubo una barrera invisible en su relación. Theodore no volvió a preguntarle por su trabajo y ella dejó de interesarse por sus asuntos. Existían como vecinos, lo suficientemente educados como para no meterse el uno en el camino del otro. Sibila volvió a tocarse los pendientes, una costumbre de su infancia. Estos pendientes eran el último recuerdo de una mujer que había sobrevivido a la revolución, que lo había perdido todo, pero que conservaba su dignidad y sus ganas de vivir. En la familia, los pendientes se transmitían de madre a hija, pero la línea se rompió con Sibila. Ella y Teodoro no tuvieron hijos, primero desanimados por sus carreras, luego por la hipoteca, después simplemente dejaron de hablar del tema. A veces le parecía que su matrimonio se había secado como una planta a la que se hubiera olvidado regar. El teléfono vibró, sacándola de sus cavilaciones. Un mensaje de Edward Caldwell. Disculpe, SRA, Ormond. Me han convocado urgentemente a una reunión con un autor en otra parte de la ciudad. ¿Podemos reprogramar nuestra reunión para mañana? Sibila suspiró, con una sensación de decepción mezclada con alivio. No estaba segura de poder mantener una conversación de negocios sabiendo que a solo 20 metros de distancia su marido estaba entreteniendo a una amante. Por supuesto, señor Caldwell. Mañana a las 16:00, ¿le parece bien? Lo mismo digo, escribió rápidamente. Tras enviar el mensaje, Sybil levantó la vista y se sobresaltó. Theodore y su acompañante se habían levantado de la mesa y se dirigían hacia ella. Al parecer, la salida estaba a sus espaldas. Su primer impulso fue agacharse, esconderse, pero algo en su interior se resistió. ¿Por qué debería esconderme? No estoy haciendo nada vergonzoso. Enderezando la espalda, removió lentamente su té, fingiendo estar absorta en sus pensamientos. Pasaron a su lado sin reparar en ella. Theodore decía algo en voz baja al oído de su compañera y ella se tapaba la boca con la palma de la mano, conteniendo la risa. Sibila les dirigió una mirada. Aquella mujer le resultaba familiar. Quizá había visto su foto en las redes sociales de la empresa de su marido. Theodore rara vez hablaba de sus colegas, pero de vez en cuando mencionaba a una nueva analista prometedora. ¿Cómo se llamaba? ¿Gillian? Así es, Gillian Hurst. Llevándose la taza a los labios, Sybil se sorprendió pensando que no sentía rabia ni desesperación, solo fría curiosidad y un extraño alivio, como si sus peores sospechas se hubieran confirmado y ahora no tuviera que fingir que todo iba bien. Al otro lado de la ventana, la lluvia se intensificó, tamborileando sobre el cristal. El camarero se acercó a preguntarle si quería algo más. Sybil pidió la cuenta, pero luego, mirando la calle empapada, cambió de opinión. Traiga más té, por favor, y quizá un strudel de manzana. Mientras esperaba para pedir, una nueva pareja entró en el restaurante. Una mujer pelirroja le decía algo en voz alta a su acompañante. Al pasar junto a la mesa de Sibila, se detuvo de repente. «Dios mío, Sibila, Sybil Ormond». Sibila levantó la vista y no reconoció de inmediato a su antigua compañera de dormitorio en la universidad, Victoria Lambert, ahora con un nuevo color de pelo y rasgos faciales más afilados, pero con la misma energía latiéndole por dentro. «¡Victoria! ¡Qué sorpresa!». Sibila fingió una sonrisa, tratando de ordenar sus pensamientos. Hacía 10 años que no se veían. «No me lo puedo creer. Hacía siglos que no te veía. ¿Sigues haciendo las traducciones igual? ¿Cómo está Theodore? ¿Ya tienes hijos?». Las preguntas se sucedían una tras otra, sin dejar tiempo para las respuestas. «Siéntate con nosotros», sugirió el acompañante de Victoria, que se presentó como Robert. Sybil quiso negarse, pero Victoria ya estaba acercando una silla. «Durante 5 minutos. Tengo que saber cómo estás». La conversación fluyó con inesperada facilidad.
Victoria trabajaba en el centro médico. Robert era ingeniero. Estaban de paso por Sioux Falls. Mañana volaban a casa, a Portland. Y tú sigues igual, recatada y elegante, comentó Victoria mientras miraba a Sibila. ¡Qué pendientes tan maravillosos! ¿Son aguamarinas de verdad? Sí. Sibila volvió a tocar las joyas. De mi bisabuela. Maravilloso. Hace poco me encontré con otra conocida nuestra. ¿Te acuerdas de Diane Preston, del Departamento de Economía? Ahora vive aquí, en Sioux Falls. ¿En serio? No la recuerdo así, admitió Sybil con sinceridad. Era un par de cursos más joven, pero vivía en nuestra ala de la residencia. Ahora es Diane Hurst, está casada. Tiene una hija que trabaja en finanzas, como tu marido. Quizá hasta se conozcan. Sybil se quedó helada. ¿Hurst? ¿Y cómo se llama su hija? Gillian, creo. Diane está muy orgullosa de ella. Dice que la niña salió adelante sola, sin ayuda. El mundo a su alrededor se ralentizó por un momento. Así que Gillian es la hija de Diane Preston, dijo Sibila lentamente, recordando vagos detalles de su vida de estudiante. Diane era conocida por su ambición y sus métodos no siempre honestos para conseguirla. Una vez había estado a punto de ser expulsada por plagio, pero de alguna manera se las había arreglado para librarse. Victoria dijo entonces, «Esa chica va a liar la parda, créeme». Sí, Gillian. Diane me habló mucho de ella cuando nos conocimos el mes pasado. Bajó la voz Victoria. Entre tú y yo, la chica parece haber salido a su madre. Diane insinuó que tenía una aventura con su jefe casado para ascender. La buena de Diane ni siquiera ocultó su aprobación. Aprovecha todas las oportunidades que puedas. Sybil sintió que la sangre le subía a las mejillas. El mosaico empezaba a encajar. Ahora recordaba a Diane, la mujer rubia de la risa estridente y la costumbre de tomar prestadas las ideas de los demás. Y su hija, al parecer, había heredado el talento de su madre. Victoria no se dio cuenta del cambio de humor y continuó charlando. Y Diane también dijo que Gillian adornaba su currículum. Supuestamente era becaria en algún lugar de prestigio, cuando en realidad era vendedora. Pero ¿quién no adorna hoy en día? Lo importante es el resultado. Efectivamente, dijo Sibila secamente, reflexionando sobre la información que había recibido. Ahora sabía mejor con quién estaba tratando. Victoria no tardó en darse cuenta de que Robert y ella llegaban tarde a una reunión. Tras intercambiar contactos y prometer que volverían a llamar, se despidieron. Sybil se quedó sola, reflexionando sobre el extraño giro del destino. Al otro lado de la ventana, la lluvia casi había cesado, dejando tras de sí un brillo húmedo en la acera y gotas que temblaban en las ramas desnudas del arce. ¿Qué hacer ahora?, se preguntó Sybil, terminando su té frío. El mundo que le era familiar se desmoronaba, pero detrás de los escombros brillaba la luz de nuevas posibilidades. Pagó y salió del restaurante, respirando el aire fresco después de la lluvia. Era hora de volver a casa, con su marido, que probablemente aún no había regresado, y con la traducción inacabada que aguardaba su atención. Pero algo le decía a Sibila que mañana podría cambiarlo todo. Sybil estaba sentada junto a la ventana del restaurante Blue Moon, mirando las gotas de lluvia que caían por el cristal. El camarero acababa de recoger su taza de té vacía. El teléfono de la mesa vibró. Un mensaje de Edward Caldwell. Señora Ormond, mis más sinceras disculpas. La reunión con el autor se está retrasando. Me temo que tendré que cancelar nuestra reunión de hoy. ¿Quizás mañana a la misma hora? Sibila suspiró. 2 reuniones canceladas seguidas era una mala señal para una sociedad comercial. Está bien, señor Caldwell. Le espero mañana a las 6, respondió. Debería haberme ido. Volver a casa, a trabajar en la traducción del 3er capítulo de la novela de Astrid Newman. Pero la idea de una casa vacía y una larga noche esperando a su marido, que podría volver tarde de nuevo de una reunión importante,
Era insoportable. En lugar de pedir la cuenta, Sibyl pidió una copa de vino blanco. Solo una, decidió. No por coraje, sino por claridad de ideas. En ese momento, una risa familiar sonó detrás de ella. No se volvió, pero en el reflejo del cristal de la ventana vio a una pareja que entraba en el restaurante, Theodore y la mujer rubia. Hoy llevaba un vestido negro con un profundo escote y el mismo collar de esmeraldas que Theodore le había regalado a Sibyl por su 10º aniversario. Había desaparecido del joyero el verano pasado y Sibyl pensó que lo había perdido. El camarero acompañó a la pareja a una mesa en la zona privada, casi en la esquina opuesta del salón. No se fijaron en Sibila. Ella bebió un sorbo de vino. El sabor a metal y manzanas verdes permaneció en su boca. Una imitación barata de Borgoña, comentó, recordando un artículo sobre vinos que había traducido recientemente. Otro sorbo y la repentina decisión surgió por sí sola, sin dramática maduración ni vacilación. Dejó la copa, se ajustó el cuello de la blusa y comprobó que los pendientes de su abuela seguían en su sitio. Luego cruzó tranquilamente la sala hasta la mesa de su marido. Theodore la vio primero. La sonrisa se le borró de la cara y sus hombros se tensaron. «Buenas noches», dijo Sibila, deteniéndose ante la mesa. Su acompañante se volvió y la miró con expresión perpleja. A la luz del restaurante parecía más joven de lo que había parecido ayer, no más de 30 años. Rostro angelical perfectamente maquillado, dientes blancos como perlas, peinado impecable. «Perdone, ¿la conozco?», preguntó, dirigiendo a Sibila una rápida mirada apreciativa. «Sibila Ormond», se presentó, «la esposa de Theodore». La mujer no se inmutó, no se puso pálida, solo se le notó una ligera tensión en la línea de los hombros y una mirada rígida por un momento. Buen autocontrol. Gillian Hurst fingió una sonrisa de bienvenida. «Theodore y yo estamos trabajando en el informe financiero para la reunión trimestral. Me alegro de conocerte por fin. Me ha hablado mucho de ti». «Solo cosas buenas, espero». Sibyl se permitió una leve sonrisa. Theodore recuperó por fin la compostura. «Sibila, no esperaba verte aquí. Siéntate». Estaba claramente confuso. Su corbata estaba recogida a un lado, gotas de sudor aparecían en su frente. «Con mucho gusto». Sibila acercó una silla y se sentó. «Hábleme de este importante proyecto». «El informe trimestral», dijo rápidamente Theodore. «Muchas cifras, análisis, no te interesará». «¿Por qué no? Solía traducir textos financieros, ¿recuerdas?». Sibyl se volvió hacia Gillian. «¿Y qué parte del informe estás preparando? ¿Analítica o predictiva?». Gillian dudó un momento. «Previsiones, por supuesto. Mi especialidad son las tendencias del mercado y su proyección». «Interesante», asintió Sibila. «Sobre todo porque el informe trimestral debía presentarse la semana pasada. El propio Theodore lo mencionó en el desayuno del lunes». Se hizo el silencio. Gillian lanzó una rápida mirada a Theodore, pero él tenía la vista fija en su copa de vino. «Debes de estar confundido», dijo finalmente Gillian. «Acabamos de terminar los cálculos finales esta mañana». «¿En serio?». Sibyl fingió sorpresa. «Entonces, ¿qué es ese collar que llevas al cuello? Creo que lo he visto antes». «Ah, sí, en mi joyero. Un regalo de Theodore por nuestro 10º aniversario de boda». Gillian tocó la esmeralda incrustada en plata. «Es una joya parecida. Bisutería». «Por $5,000, Sibyl negó con la cabeza. Theodore siempre había sido conocido por su generosidad, solo que normalmente con su propio dinero, no con el dinero compartido de la familia. Theodore levantó la vista. «Sibylle, no montemos una escena». «¿Una escena?», enarcó una ceja. «Solo he venido a saludar a mi marido y a su colega, o no tengo derecho a hacerlo ahora». Gillian cambió de táctica. La sonrisa desapareció de su rostro y un brillo frío apareció en sus ojos. «Mire, señora Ormond,
No sé qué se ha imaginado, pero Theodore y yo trabajamos juntos, y si tiene problemas conyugales, quizá debería resolverlos en casa en lugar de avergonzarse en un lugar público. Varios clientes de las mesas vecinas giraron la cabeza en su dirección. ¿Problemas conyugales?, repitió Sibila lentamente. Como cuando mi marido le regala mi collar a su amante. Theodore se puso pálido. Sibila, no es así. Puedo explicarlo. No necesitas explicar nada, le interrumpió Gillian. Es tu mujer la que tiene que dar explicaciones. ¿Por qué ha venido aquí y está haciendo esta comedia? Su voz se hizo más fuerte, atrayendo la atención de las mesas vecinas. Estuve aquí ayer para una reunión con el editor, dijo Sibyl con calma, y por casualidad os vi juntos. Hoy el director ha vuelto a cancelar la reunión, y parece que sois asiduas a este lugar. Notó que los dedos de Gillian temblaban, aferrando el tallo de su vaso. «¿Nos habéis estado siguiendo?», exclamó Gillian. «Theodore, tu mujer no solo es aburrida, también está mentalmente perturbada». Theodore bajó la cabeza. «Gillian, por favor, ¿qué?». Gillian alzó la voz. «Tú mismo has dicho que está obsesionada con sus libros, que es aburrida, que se ha convertido en un ratón gris que no hace más que sentarse en casa y traducir unas novelas estúpidas». Sibila sintió que algo se apretaba en su interior, pero no dejó que la emoción se reflejara en su rostro. «¿Y por eso decidiste consolarte con una joven arribista que consiguió un puesto gracias al colecho?», preguntó con voz uniforme. «Diane Preston estaría orgullosa de su hija. Siempre te ha enseñado a utilizar cualquier medio para conseguir un fin, ¿verdad, Gillian?». Gillian se quedó helada. «¿De qué conoces a mi madre?». «Fuimos juntas al colegio», dijo Sibila. «Y ayer me encontré por casualidad con una antigua vecina que me dijo que Diane era ahora una Hearst y que su hija estaba haciendo carrera en finanzas. Qué pequeño es el mundo, ¿verdad?». La mesa de al lado ya observaba abiertamente el drama que se estaba desarrollando. Theodore parecía querer caerse por los suelos. «No significa nada», murmuró Gillian. «Mi madre no tuvo nada que ver». «Oh, al contrario», contraatacó Sibila. «Ella ha aclarado muchas cosas. Por ejemplo, lo de tu currículum adornado y cómo utilizas, digamos, métodos poco convencionales para avanzar en tu carrera». Gillian se encolerizó. «Eso es una calumnia. Theodore, ¿vas a quedarte ahí sentado escuchando cómo me insulta?». Pero Theodore permaneció en silencio, pasando la mirada de una mujer a otra. Su silencio solo hizo que Gillian se enfadara aún más. «Muy bien. ¿Así que estás de su parte?», cogió su bolso. «Después de todo lo que ha pasado entre nosotros». «Gillian, no». Theodore comenzó, pero ella interrumpió. «¿No vamos a qué? ¿Decir la verdad? ¿Sobre cómo te quejabas de tu aburrido matrimonio y de tu mujer inmersa en su papeleo?». Theodore parecía desesperado. «Nunca dije...». «¿No?». Gillian se volvió hacia Sibyl. «¿Sabes que te llamó polilla de biblioteca? ¿Que dijo que acostarse contigo era como acostarse con un maniquí? ¿Que se burlaba de tu vestuario, de tu forma de vestir?». Sibyl mantenía una expresión pétrea en el rostro, aunque cada palabra golpeaba como una bofetada. «Gillian, basta». Theodore finalmente encontró su voz. Pero Gillian ya no podía parar. Miró a Sibila con desprecio de pies a cabeza. «Mírate, esa blusa parece algo que has comprado en una tienda de segunda mano. Esos pendientes ridículos y anticuados solo se llevaban en el siglo pasado». «Estos pendientes pertenecieron a mi bisabuela», dijo Sibyl con calma, tocando las aguamarinas. «Sobrevivieron a la Revolución y a 2 guerras mundiales». Gillian soltó una carcajada, áspera y desagradable. «Dios, qué patetismo». Theodore no bromeaba cuando dijo que vivíais en un mundo inventado. Qué vergüenza llevar semejante baratija y seguir estando orgulloso de ello. Varias personas de las mesas vecinas rieron en voz baja. Sibyl sintió que un rubor inundaba sus mejillas.
pero siguió mirando directamente a Gillian. Lo barato no lo determina el precio, sino el origen y la calidad, respondió en voz baja. Eso se aplica tanto a las cosas como a las personas. El rostro de Gillian reflejaba pura rabia. Al momento siguiente se lanzó al otro lado de la mesa y agarró a Sibila por la oreja, tirando con tanta fuerza que el pendiente se arrancó del lóbulo. ¡Gillian! Theodore se levantó de un salto, pero era demasiado tarde. Sibila gritó de dolor, sintiendo un fino hilillo de sangre que le corría por el cuello. Gillian le arrancó el segundo pendiente y tiró ambos al suelo. «Ahí tienes tu legado», siseó. «Un trozo de metal barato con cristales de colores. Igual que tú». El restaurante se sumió en un silencio sepulcral. Incluso la música se había apagado, o era el ruido de los oídos de Sibyl el que ahogaba todos los demás sonidos. Se colocó una servilleta en el lóbulo sangrante de la oreja y se levantó lentamente. Le temblaban ligeramente las manos, pero se obligó a enderezarse y mirar directamente a los ojos de Gillian. Theodore se quedó paralizado, indeciso. Miraba a su mujer y a su amante, claramente inseguro de qué hacer o cómo reaccionar. Su rostro había adquirido un tono grisáceo y gotas de sudor aparecían en su frente. «Sibyl, yo no sé qué decir», murmuró al fin. «Será mejor que no digas nada», replicó ella, sorprendida de su propia calma. Gillian se incorporó, respirando agitadamente, con los labios curvados en una sonrisa malévola. «¿Ya está? Nada de rabietas, nada de lágrimas. Quizá también te disculpes por interrumpir nuestra cena». Sibila no contestó. Se agachó y recogió los pendientes del suelo. Una de las aguamarinas se rompió y el engaste de plata se dobló. El camarero se acercó inseguro a la mesa. «¿Va todo bien? ¿Llamo al encargado?» «No hace falta», Sibyl negó con la cabeza. «Estamos terminando». Theodore finalmente recobró el sentido. «Gillian, creo que será mejor que te vayas», dijo en voz baja pero con firmeza. «¿Qué?» Gillian le miró fijamente. «¿Estás eligiendo su bando? ¿Después de todo lo que ha pasado entre nosotros?» «No elijo el bando de nadie», respondió cansado. «Pero lo que hiciste cruza todos los límites». Gillian se rió, un sonido áspero y desagradable. «Oh, ¿ahora vas a jugar la carta de la nobleza? ¿Después de quejarte tú mismo de tu aburrido matrimonio y de tu insufrible esposa?» El tiempo parecía haberse detenido. El restaurante Blue Moon se había sumido en un pesado silencio tras las payasadas de Gillian. Los clientes de las mesas vecinas observaban el desarrollo de la escena con esa atención especial que la gente presta a los dramas ajenos, una mezcla de incomodidad, curiosidad y secreto placer por haberse librado de la desgracia. Sibyl permaneció inmóvil, apretando una servilleta blanca contra su oreja sangrante. Contrariamente a lo esperado, no lloró, ni gritó, ni tuvo una rabieta. Había una expresión de extraña calma en su rostro, como si lo ocurrido no tuviera que ver con ella personalmente, sino con una escena de un libro que estaba traduciendo. Gillian, en cambio, respiraba agitadamente, con el rostro enrojecido por la ira y algo parecido al triunfo en los ojos. «¿Qué? ¿Vas a llorar ahora?», preguntó desafiante cuando Sibila se agachó y recogió del suelo los pendientes estropeados. Sibila se enderezó y miró a Gillian, no a los ojos, sino a través de ella, como si mirara un cristal transparente. «¿Sabes distinguir lo auténtico de lo falso?», preguntó en voz baja. Su voz era tranquila, casi pensativa. El auténtico no grita sobre sí mismo. No necesita demostrar su valía arrancando las joyas de los demás o insultándolos. Gillian resopló. «Ahórrate tus moralinas, Theodore. ¿Nos vamos o qué?». Pero Theodore permaneció inmóvil, con la mirada perdida entre su esposa y su amante. Sibila pasó el dedo por la aguamarina agrietada. «Mi bisabuela Elizabeth recibió estos pendientes de su madre cuando cumplió 16 años.
Eso fue en el año 1914, 3 días antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Dios, ¿a quién le importa? Gillian puso los ojos en blanco, pero Sybil continuó como si no la hubiera oído. 4 años después estalló la revolución. La bisabuela lo perdió todo: su casa, su familia, su posición en la sociedad. Tuvo que huir de Petrogrado con una valija de pertenencias. Estos pendientes estaban cosidos al forro de su abrigo, lo único que le quedaba de su vida anterior. Varias personas en las mesas cercanas dejaron de fingir que no escuchaban y se volvieron abiertamente hacia ellos. Muy bonito, pero se te ha olvidado mencionar el precio, se rió Gillian. ¿Cuánto vale esta rareza familiar? ¿$50? ¿100? No se trata del precio, sacudió Sybil con la cabeza. Se trata de la historia. El hecho de que estos pendientes han visto más que tú y yo juntos. Han sobrevivido a la revolución, a la guerra civil, a la emigración, a la Gran Depresión. La bisabuela podría haberlos vendido cientos de veces cuando la familia se moría de hambre, pero no lo hizo, porque a veces mantener la dignidad es más importante que tener una comida abundante. Gillian curvó los labios en una sonrisa. ¡Qué historia tan conmovedora! ¿Y ahora tengo que echarme a llorar y disculparme? No tienes que hacer nada, replicó Sibila. No te lo cuento para ganarme tu simpatía, sino para que te des cuenta de la diferencia que hay entre nosotros. Dio un paso adelante, y algo en sus ojos hizo que Gillian retrocediera involuntariamente. Ayer conocí por casualidad a Victoria Lambert, continuó Sibila. Vivíamos en la misma ala de la residencia universitaria, y me contó un montón de cosas interesantes sobre Diane Preston. Gillian se estremeció. Mi madre no tuvo nada que ver. ¿Tuvo? Sibila enarcó una ceja. Te educó a su imagen y semejanza, ¿verdad? Te enseñó que todos los medios son buenos para el fin, que podías mentir en tu currículum sobre unas prácticas en una empresa prestigiosa cuando en realidad trabajabas de dependienta en un supermercado. El restaurante quedó tan silencioso que se podían oír las gotas de lluvia tamborileando en las ventanas. Incluso los camareros se quedaron paralizados al ver cómo se desarrollaba el drama. «Es mentira», dijo Gillian, pero le temblaba la voz. «¿De verdad?». Sibila negó con la cabeza. «Entonces, ¿por qué le contaba tu madre a Victoria con tanto orgullo que su inteligente hija había hecho carrera con métodos poco convencionales? ¿Cómo había aprovechado todas las oportunidades, incluida una aventura con su jefe casado?» El rostro de Gillian palideció y luego se tiñó de rojo. «Eso está sacado de contexto», murmuró. Theodore, que había estado observando en silencio el altercado, se volvió de repente hacia Gillian. «Espera, ¿realmente mentiste sobre tu experiencia? Tu currículum decía que trabajaste como ayudante de analista en Blue Sky Investments durante 2 años». «Claro que trabajé», exclamó Gillian. «No la escuches, se lo está inventando». «Entonces, ¿por qué nadie en Blue Sky ha oído hablar de ti?», preguntó Sibila. «Theodore, ¿comprobaste sus referencias antes de contratarla?». Theodore frunció el ceño, claramente intentando recordar los detalles. «Se suponía que recursos humanos. Creía que...». «Claro que no lo comprobaste», dijo Sibila en voz baja. «Te gustaban demasiado sus talentos». Gillian apretó los puños. «Solo estás celosa. Una vieja inútil que se sienta en casa a traducir unos papeles. Por supuesto, para ti es más fácil vilipendiarme que admitir que tu marido encontró a alguien más joven, más guapa y con más éxito». «¿Más exitosa?». Sibila se permitió una leve sonrisa. ¿Llamas éxito a una posición obtenida a través de la cama? ¿Un currículum falso? ¿Un collar robado a tu legítima esposa? Se volvió hacia su marido. «Theodore, ¿sabes por qué ha desaparecido el collar que me regalaste por mi 10º aniversario? Ahora está alrededor del cuello de tu colega». Theodore miró el collar de esmeraldas alrededor del cuello de Gillian y su rostro cambió. «Gillian,
Dijiste que lo habías comprado en una tienda de antigüedades, dijo lentamente. «¡Lo hice!», exclamó Gillian, pero su voz sonaba poco convencida. «Es solo un collar parecido. Los hacen a miles. Grabado TO y SO, 10 años juntos». Sibila ladeó la cabeza. «Me pregunto cuántos collares así se pueden encontrar en las tiendas de antigüedades». Gillian tocó distraídamente el cierre como queriendo ver si había algún grabado. El gesto no pasó desapercibido para Theodore. «¿Lo robaste de nuestra casa?», preguntó, y su voz se volvió ronca. «No digas tonterías», le espetó a Gillian. «Miente en todo. Está intentando meternos en una pelea». «Tienes razón. Quiero que Theodore vea con quién se está metiendo», asintió Sibila con calma. Una chica de una familia disfuncional, desesperada por entrar en la alta sociedad a cualquier precio, dispuesta a todo, mentir, robar, maquinar. «Cállate», Gillian gritó, con los ojos llenos de lágrimas de rabia. «No sabes nada de mí». «Sé más de lo que te gustaría saber», replicó Sibila. «Victoria me contó cómo tu madre se jactaba de que por fin habías salido de la pobreza y pronto serías rica. Incluso llegó a suponer que andabas detrás de un hombre casado y con dinero. Diane siempre pareció una mujer astuta». Gillian tembló. Toda su confianza en sí misma se desvaneció, dejando a una joven asustada cuyos secretos estaban a la vista. «No es cierto», susurró, pero ya no había convicción en su voz. Sibila suspiró. «Sabes, me acusas de estar celosa, pero en realidad eres tú quien está celosa. No de mi aspecto ni de mi juventud, de eso ya tienes bastante. Estás celosa de la autenticidad, del hecho de que pueda permitirme ser yo misma, no fingir ser otra persona». Se acercó aún más a Gillian y habló casi en un susurro, pero en el silencio del restaurante cada palabra era claramente audible. «No necesitabas robarme el collar ni insultar mis pendientes. No tenías que fingir ser una aristócrata. La verdadera fuerza no está en las cosas caras ni en la arrogancia. Está en aceptar tu pasado y no avergonzarte de él». El rostro de Gillian se contorsionó. Intentó mantener una expresión altiva, pero le temblaban los labios y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Crees que lo sabes todo», le espetó. «Crees que tienes razón y que eres sabia, pero no eres más que una mujer vieja y aburrida a la que tu marido no soporta». «Tal vez», convino Sibila, «pero yo no robo las joyas de los demás, no construyo mi carrera sobre mentiras, y no arranco pendientes de las orejas de mujeres que considero rivales». Se volvió hacia la mesa donde estaban sentados los jóvenes que antes se habían burlado de sus pendientes briazo. Estos pendientes sobrevivieron a la Revolución, a la Guerra Civil y a la Segunda Guerra Mundial. Mi bisabuela Elizabeth podría haberlos vendido cientos de veces cuando la familia pasó hambre en París tras huir de Rusia, pero los conservó como recuerdo de quién era y de dónde venía. Sibyl miró los pendientes en la palma de su mano. «Cuando cumplí 18 años, mi abuela me los dio y me dijo, llévalos con orgullo. Te recordarán que aunque lo pierdas todo, no te perderás a ti misma». Los jóvenes de la mesa bajaron los ojos, claramente avergonzados. «¿Y qué les dejarás a tus hijos, Gillian?», preguntó Sibila. «¿Un collar robado? ¿Mentiras sobre tu pasado? ¿La costumbre de utilizar a los hombres para ascender?». Las lágrimas brillaron en los ojos de Gillian y se las quitó furiosamente con la mano. «No sabes nada de mí», repitió, pero le temblaba la voz. «Sé que eres del Bronx», dijo Sibyl con calma, «que tu padre abandonó a la familia cuando tenías 5 años, que tu madre tenía 2 trabajos para pagarte los estudios, que te avergonzabas de tus orígenes y te inventaste una nueva biografía». Gillian se puso aún más pálida. «¿Dónde? ¿Cómo? Tu madre sigue estando orgullosa de ti, a pesar de todo», continuó Sibyl. «Le ha estado diciendo a Victoria que has escapado de la pobreza y te has convertido en una persona diferente. Pero ¿sabes cuál es el problema?
No puedes convertirte en otra persona, Gillian. Solo puedes fingir hasta que el fingimiento te destruya por dentro. Theodore miró a Sibyl como si la viera por primera vez. En su mirada se leía la sorpresa mezclada con algo parecido al respeto. Sibila no sabía, empezó, pero ella negó con la cabeza. Hay muchas cosas que no sabíamos el uno del otro, Theodore. Quizá por eso acabamos aquí. Se volvió hacia Gillian, que estaba de pie, agarrada al respaldo de su silla como si temiera caerse. ¿Sabes qué es lo más triste?, Sibyl dijo. No tenías que mentir y fingir. La historia de una chica del Bronx que se abrió camino en el mundo de las finanzas con su ingenio y trabajo duro es mucho más interesante y digna de respeto que las historias de parientes ricos y prácticas prestigiosas. Gillian tragó saliva. Una lágrima rodó por su mejilla, dejando un rastro negro de rímel. «Solo dices eso porque nunca has conocido la pobreza», susurró. «Te equivocas», respondió suavemente Sibila. «Mi familia lo perdió todo en la revolución. El bisabuelo fue fusilado, la bisabuela huyó por todo el país con sus 2 hijos. En París vivían en una habitación minúscula. Mi bisabuela cosía por las noches para ganarse el pan. Pero nunca fingió ser otra persona. Nunca renunció a su pasado». Gillian la miró con los ojos muy abiertos. Le temblaban los labios. «¿Por qué me cuentas todo esto?», preguntó. «Porque quiero que te des cuenta de que la verdadera fuerza no está en fingir ser otra persona, sino en aceptarte tal como eres», respondió Sibila. «Tu madre trabajó como limpiadora para darte una educación. Eso no es motivo de vergüenza, sino de orgullo». Theodore se enderezó de repente. «¿Limpiadora? Pero dijiste que tu madre era profesora de economía». Gillian se estremeció como si recibiera un golpe. Su rostro se contorsionó y las lágrimas brotaron de sus ojos. «Sí, mentí», exclamó. «Mentí en todo. ¿Estás satisfecha? Mi madre trabaja de limpiadora en 3 sitios, incluido el colegio al que va tu hijo. Mi padre es un alcohólico que nos abandonó cuando yo tenía 5 años. Crecí en un barrio donde hay tiroteos todas las noches». Se volvió hacia Sibyl. «Tienes razón. Falsifiqué mi currículum. Nunca trabajé en Blue Sky. Fui cajera en un supermercado e hice cursos de contabilidad por las noches. Hice todo lo que pude para salir de esa mierda. Y sí, recurrí a los hombres porque siempre recurren a gente como yo». Las lágrimas corrían por su cara, manchando su perfecto maquillaje. Le temblaban las manos. «¿Y sabes qué? No me avergüenzo de ello», continuó alzando la voz. «Hice lo que tenía que hacer. En este mundo nadie te echa una mano si vienes de abajo. Nadie aprecia tu inteligencia ni tu talento. Solo ven tu ropa, tu acento, tus modales». Se hizo el silencio en el restaurante. Los clientes y el personal se quedaron paralizados ante la confesión de Gillian. «Así que creé un nuevo yo», sollozaba. «Formada, sofisticada, segura de sí misma. Y funcionó. Me contrataron, me respetaron, amada». Miró a Theodore, que permanecía de pie con expresión atónita. «Al menos yo creía que me querían», añadió en voz más baja. Sibila miró en silencio a la mujer que hacía un momento había parecido tan altiva e impenetrable, pero que ahora temblaba entre sollozos. «No te condeno por querer escapar de la pobreza», dijo al fin. «Condeno los caminos que has elegido. Mentir, robar, destruir matrimonios ajenos. Esas cosas no te hacen más fuerte, te convierten en un esclavo». «¿Esclavo de qué?». Gillian levantó un rostro manchado de lágrimas. «Del miedo», respondió Sibila. «Miedo a que alguien descubra la verdad, de que tu mundo artificial se desmorone, de que no te quieran si muestras tu verdadero yo». Gillian se tocó vacilante el collar de esmeraldas que llevaba al cuello. «Yo quería ser como tú», susurró. «Sofisticada, educada, de buena familia. Cuando Theodore hablaba de ti, me imaginaba a una aristócrata altiva que mira por encima del hombro a la gente como yo.
y en su lugar vi a una mujer corriente con libros andrajosos y pendientes que parecen pasados de moda, asintió Sibila con comprensión. Y eso fue una decepción, ¿verdad? Es más fácil odiar una imagen perfecta que a una persona real con su historia y sus sentimientos. Gillian negó con la cabeza. Aún le corrían lágrimas por la cara y le temblaban los hombros. No pretendía, no pensaba. De repente agarró el cierre de su collar. Sujeta tu maldito collar. No lo quiero. Con dedos temblorosos, desabrochó la joya y la arrojó sobre la mesa. Y Theodore tampoco lo necesita. Quédatelo para ti. Los dos vivís en el pasado. Los dos sois patéticos y aburridos. Pero su voz temblaba, traicionando sus verdaderos sentimientos. No desprecio, sino dolor y humillación. Theodore dio un paso hacia ella. Gillian, escucha. No me toques. Ella se apartó de él. Eres tan falso como yo. Dijiste que me querías, que dejarías a tu mujer, que empezaríamos una nueva vida, y tú, él mismo. No pudo terminar la frase ahogada por los sollozos. Sibila observó la escena con una repentina simpatía hacia sí misma. Detrás de la máscara de la arrogante seductora había una muchacha asustada que intentaba desesperadamente encontrar su lugar en un mundo que siempre había sido injusto con ella. No necesitas ser otra persona para triunfar, dijo en voz baja. Tu historia es tu fuerza, no tu debilidad. La historia de una chica que superó la pobreza, los prejuicios y la falta de contactos es mucho más impresionante que una historia inventada de padres ricos y una educación prestigiosa. Gillian sacudió la cabeza sin levantar la mirada. No lo entiendes. Nadie creería una historia así. Nadie le daría una oportunidad a una chica del Bronx con una madre limpiadora. Yo lo haría, respondió Sibyl con sencillez. Gillian la miró sorprendida. Porque conozco el camino que ha recorrido mi familia, continuó Sibyl. De la riqueza a la pobreza y de nuevo a una vida decente, no fingiendo ser otra persona, sino trabajando duro y manteniendo su dignidad. Estos pendientes han visto caer imperios y surgir nuevas naciones. Han visto a mis antepasados perderlo todo y empezar de nuevo. Me recuerdan que las posesiones materiales van y vienen, pero lo que somos sigue siendo lo mismo. Gillian miró fijamente los pendientes y su rostro cambió lentamente. Algo parecido a la comprensión surgió a través de la máscara de ira y resentimiento. «Ya, siento lo que hice», dijo al fin. «Arrancarte los pendientes fue indigno». «Sí, lo fue», aceptó Sibila sin enfado. «Y robarte el collar también», añadió Gillian, echando un vistazo a las joyas que yacían sobre la mesa. «Eso también». Theodore, que había estado observando en silencio la conversación de las mujeres, habló de repente. «Yo también te debo una disculpa, a las dos». Ambas mujeres se volvieron hacia él. «He sido deshonesto contigo, Sibila», dijo. «Durante años evité hablar de nuestros problemas, de lo distanciados que estábamos el uno del otro. En lugar de eso, busqué consuelo a escondidas». Se volvió hacia Gillian. «Y a ti te mentí sobre mis intenciones. Prometí cosas que no podía cumplir. Exploté tus sentimientos». Gillian se secó las lágrimas con el dorso de la palma de la mano, manchándose aún más el rímel. «Sabía en lo que me metía al involucrarme con un hombre casado», dijo en voz baja. «Me convencí de que sería diferente, que yo era especial». «Eres especial», dijo Sibila de repente. «Inteligente, decidida, capaz de tanto. Es una pena que hayas elegido construir tu especialidad sobre una mentira». Gillian bajó los ojos. No conocía otro camino. «Ahora sí», dijo Sibyl. El encargado del restaurante, que había estado observando la escena desde lejos, se acercó cautelosamente a su mesa. «Le pido disculpas, pero tal vez le gustaría continuar esta conversación en un lugar más privado», sugirió amablemente. «Muchos visitantes». Solo ahora se dio cuenta Sibila de que la mitad del restaurante observaba su drama con indisimulado interés.
Algunos incluso habían dejado de comer sosteniendo los tenedores en el aire. Por supuesto, asintió. Ya hemos terminado. De repente, Gillian se balanceó y se agarró al respaldo de la silla. Su rostro palideció y sus manos temblaron. Necesito salir, murmuró. Sin esperar respuesta, cogió su bolso y se dirigió a la salida. Sus hombros se sacudieron, delatando sus sollozos contenidos. Theodore hizo un movimiento como si quisiera seguirla, pero se detuvo y se volvió hacia Sibila. Ve, asintió ella. Asegúrate de que está bien. Le lanzó una mirada de agradecimiento y salió rápidamente del restaurante. Sibila se quedó sola en la mesa. Se hundió lentamente en una silla, sintiendo de pronto que las fuerzas la abandonaban. La adrenalina había desaparecido, dejando tras de sí fatiga y una extraña desolación. Miró sus pendientes, la aguamarina agrietada, el engaste doblado. Podían repararse, pero nunca volverían a ser los mismos. Tampoco su vida. El camarero se acercó inseguro a la mesa. «Señora, ¿puedo traerle algo?», preguntó. «¿Un poco de agua, quizás? ¿O algo más fuerte?» «Té, por favor», respondió Sibila. «Solo té». Sibila terminó su té mientras observaba cómo se intensificaba la lluvia al otro lado de la ventana del restaurante Luna Azul. Había pasado una media hora desde que Theodore había salido a ver si Gillian había llegado al taxi. Había prometido volver, pero Sybil se dio cuenta de que la conversación que estaban a punto de mantener era mejor en casa que en un lugar público donde oídos indiscretos pudieran escuchar cada palabra. El camarero trajo la cuenta y la colocó delicadamente en el borde de la mesa. Sybil asintió, sacó su tarjeta de crédito y pagó. Un par de minutos más tarde, Theodore regresó empapado por la lluvia, con gotas de agua en el pelo y en los hombros de la chaqueta. «Se ha ido», dijo, hundiéndose pesadamente en la silla de enfrente. «Le pedí un taxi y le di dinero. No quería cogerlo, pero insistí». Sibila miró a su marido en silencio. 11 años de matrimonio, y aquí estaban sentados en un restaurante después de la devastadora revelación de su infidelidad, y de lo único que podía hablar era del dinero para el taxista. «Deberíamos irnos a casa», dijo ella, levantándose. Theodore se levantó para seguirla, como si solo esperara la orden. Fuera, la lluvia arreciaba con fuerza redoblada, convirtiendo las aceras en espejos que reflejaban las luces de la ciudad. Theodore levantó la mano para llamar a un taxi que pasaba y abrió la puerta a Sybil. El viaje de vuelta transcurrió en silencio. Sybil miró por la ventanilla las luces borrosas de Sioux Falls, pensando en cómo ayer su vida le había parecido, si no feliz, al menos estable y predecible. Theodore intentó hablar varias veces, pero cada vez se callaba, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Su casa, una mansión de estilo victoriano de 2 plantas con columnas blancas, le había parecido a Sybil el epítome del sueño americano. Ahora parecía un falso decorado que ocultaba un matrimonio vacío y años de silencioso distanciamiento. Theodore pagó al taxista y entraron en la casa. Había una tenue luz encendida en el vestíbulo. Sybil siempre la dejaba encendida si pensaba volver al anochecer. Se quitó el abrigo, lo colgó en un gancho y entró en la cocina. «¿Té o algo más fuerte?», preguntó, sacando tazas del armario. «Whisky, si me permite», respondió Theodore, aflojándose la corbata. Sybil le sirvió un whisky y se preparó un té. Se sentaron a la mesa de la cocina, de roble y maciza, comprada con el primer gran premio de Theodore 8 años atrás. «Te debo una explicación», empezó él, haciendo girar el vaso entre sus manos. «No tienes por qué», Sibila negó con la cabeza. «No quiero oír cómo todo se solucionó solo, o cómo no querías hacer daño. Solo me interesa una cosa. ¿Cuándo decidiste que nuestro matrimonio valía tan poco como para cambiarlo por una aventura con la primera mujer de carrera que conociste?» Theodore se estremeció ante su tono. En 11 años de matrimonio,
Nunca había oído a Sibila hablar así, con una furia glacial oculta tras palabras amables. No es una aventura, dijo, e inmediatamente se dio cuenta de que solo había empeorado las cosas. Oh, perdona. Sibila esbozó una sonrisa que hizo que a Theodore le recorriera un escalofrío por la espalda. ¿Estás enamorado de ella? ¿Ibas a dejarme? ¿O solo te divertías mientras te convenía? Theodore bebió un gran sorbo de whisky, como si esperara encontrar una respuesta adecuada en el alcohol. No sé lo que siento por ella, admitió finalmente. Al principio fue halagador, una mujer joven y hermosa admirándome, escuchando cada una de mis palabras. Después de tantos años en casa donde apenas hablamos, ¿has intentado hablar conmigo?, le interrumpió Sibila. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mi trabajo? ¿Sobre cómo me siento? ¿Qué pienso? Theodore guardó silencio. La respuesta era obvia para ambos. Nos hemos distanciado, Sibila, dijo al fin. Ni siquiera me di cuenta de cómo ocurrió. Simplemente me desperté un día y me di cuenta de que estaba viviendo con un extraño. Y en lugar de intentar volver a conocer a esa persona, encontraste a otra mujer. Theodore bajó los ojos. Sí, fue más fácil. Su sinceridad desarmó a Sibila. Ella había esperado excusas, tal vez incluso acusaciones contra ella, que había estado demasiado atrapada en su trabajo, demasiado poco centrada en él, pero no esta confesión directa. ¿Qué pasa con el collar?, preguntó ella. Theodore suspiró. Lo vio en nuestra habitación cuando vino a cenar con sus colegas. ¿Recuerdas en febrero? Estabas en un congreso de traductores. Me acuerdo, asintió Sibila. El Congreso de Chicago, 3 días fuera de casa. Incluso estaba emocionada. Llevaba semanas preparando una ponencia sobre la traducción de realidades históricas. Gillian se quedó después de cenar, ayudó a recoger la mesa. Subimos las escaleras. Ella entró en nuestro dormitorio. Vio el collar en el tocador y lo admiró. Le dije que era una reliquia familiar. ¿Una reliquia familiar? Sibyl no pudo contener una risa amarga. ¿El collar que compraste el año pasado? Quería impresionar. Se encogió de hombros Theodore. Ella dijo después que soñaba con un collar así. La dejé llevarlo. Y luego, no pude pedir que me lo devolviera. Sibila sacudió la cabeza. Y sigues sin ver el problema, ¿verdad? No se trata del collar. Se trata de que traigas a una mujer a nuestro dormitorio, enseñándole mis cosas. Theodore se estremeció, como si ahora se diera cuenta exactamente de lo que había hecho. Tienes razón, continuó Sibila. Nos hemos convertido en extraños. Pero no es que yo trabaje mucho o tú te quedes hasta tarde en la oficina. Es que hemos dejado de respetarnos. En ese momento, en otra parte de la ciudad, Gillian Hurst entraba en su piso de alquiler en un moderno complejo de apartamentos. El piso era pequeño, pero estaba amueblado con estilo, hasta donde se lo permitían sus medios y su habilidad para encontrar cosas buenas en oferta. Tras la fachada de costosa decoración se escondía una cuidada ilusión de bienestar. Gillian se quitó los zapatos de tacón alto, entró en el cuarto de baño y encendió la luz. Una mujer con el rímel corrido, los ojos manchados de lágrimas y los labios pintados le devolvió la mirada en el espejo. La máscara de la mujer de carrera perfecta se había desvanecido, dejando al descubierto a una chica asustada del Bronx que se había pasado la vida intentando escapar de su pasado. «Tacaña», susurró, repitiendo la palabra que había querido usar para herir a Sibyl, pero que ahora la perseguía a ella misma. «Eres una tacaña, Gillian Hurst. O debería llamarte Gillian Preston». Se arrancó el pañuelo del cuello que ocultaba las cuentas baratas que llevaba debajo. Se había quitado el collar de esmeraldas en el taxi, dándose cuenta de que no tenía derecho a llevarlo después de todo lo que había pasado. Las cuentas cayeron al suelo del cuarto de baño, esparciéndose por las baldosas. ¡Qué simbólico!,
sonrió Gillian con amargura, mirando las bolas de plástico multicolores esparcidas por el suelo. Su vida también se estaba desmoronando. Su carrera en la empresa de Theodore, su aventura con él, su imagen cuidadosamente construida de mujer de éxito de buena familia. Abrió la ducha y se puso bajo los chorros de agua caliente, con la ropa puesta. El agua le quitó el maquillaje, pero no pudo quitarle la vergüenza y la humillación. Las palabras de Sibyl, su voz calmada y segura, su conocimiento del pasado de Gillian, todo se repetía en su cabeza. La verdadera fuerza no está en fingir ser otra persona, sino en aceptarte tal como eres. Gillian se deslizó hasta el suelo de la cabina de ducha y rompió a llorar. De verdad, sin inhibiciones, permitiéndose ser vulnerable por primera vez en años. Una hora más tarde, ya con la ropa de casa seca, el pelo mojado y sin maquillaje, estaba sentada en el borde de la cama, con el teléfono en la mano. En la pantalla había un mensaje inacabado para su madre. «Mamá, tengo que decirte algo». Al mismo tiempo, Sibyl y Theodore seguían sentados en la cocina de su casa, separados por la mesa y años de malentendidos. «¿Y ahora qué?», preguntó Theodore. Sibyl se levantó y se acercó a la ventana. La Sioux Falls nocturna se extendía ante ella. Las luces de las casas, las calles vacías, una cinta plateada de río a lo lejos. «Ahora tenemos que decidir si queremos salvar nuestro matrimonio», dijo sin darse la vuelta, «o aceptar que se ha acabado y separarnos con dignidad». Theodore guardó silencio. Luego preguntó en voz baja, «¿Quieres salvarlo?». Sibylla pensó en los últimos años de su vida juntos, en cómo habían vivido vidas paralelas, sin apenas cruzarse, en cómo habían dejado de notar la presencia del otro, en lo fácil que había sido para otra mujer entrar en su casa y tomar lo que era de Sibylla. «No lo sé», respondió ella con sinceridad. «Necesito algo de tiempo». «Podría pasar la noche en el dormitorio de invitados», sugirió Theodore. «Sí, eso sería mejor». Se fueron a sus habitaciones. Sibylla permaneció despierta durante mucho tiempo, escuchando el sonido del agua corriendo en la ducha donde Theodore se lavaba, el crujido de las tablas del suelo en el pasillo cuando se dirigía a la habitación de invitados, los sonidos de su matrimonio desmoronándose. La mañana la recibió con dolor de cabeza y una extraña sensación de desolación. Se despertó antes de lo habitual, bajó a la cocina y preparó café. La casa estaba sumida en un silencio somnoliento. Theodore seguía durmiendo. Sibyl sacó los pendientes estropeados del bolso y los colocó sobre la mesa. Una de las aguamarinas se había agrietado al chocar con el suelo de baldosas del restaurante y el engaste de plata estaba doblado. Pero todo se podía arreglar, llevarlos a un joyero y devolverles su aspecto original. Igual que nuestras vidas, pensó mirando los pendientes antiguos. En ese momento vibró el teléfono. Un mensaje de Edward Caldwell, el editor. «Señora Ormond, siento la doble cancelación. Si le parece bien, le sugiero que nos veamos esta noche a las 16:00 en el mismo restaurante». Sibylla miró el mensaje y sonrió. «No, en el Blue Moon no. ¿Qué tal en el Lavender Tea Café de la calle Pine? Allí es más tranquilo y se toma mejor café», respondió. «Trato hecho», fue la respuesta inmediata. Terminó su café, se preparó y salió de casa, dejando a Theodore una nota de que volvería tarde. Lo primero que tenía que hacer era ir al taller de joyería Edelweiss, donde trabajaba Grisha, un viejo maestro, emigrante ruso de la tercera ola. Grisha, un hombre bajo de pelo gris y barba cuidada, examinó los pendientes cuidadosamente a través de una lupa. «Buen trabajo», murmuró. «Escuela de San Petersburgo, finales del siglo XIX. Es una pena que esté dañado». «¿Se puede reparar?», preguntó Sibylla. «Claro que se puede», asintió Grisha. «La plata se enderezará, pero la piedra, la grieta es profunda. Podemos sustituirla por una nueva». «No»,
negó Sibila con la cabeza. Solo restaurarla, si es posible. Es importante. Grisha la miró comprensivo. La historia, ¿eh? ¿Más importante que la belleza? Sí, la historia, asintió ella. Ya veo. Dejémoslo como estaba. Vuelve dentro de 3 días. Desde la joyería, Sibyl se dirigió a las oficinas de la editorial Horizonte Occidental. Tenía que firmar los papeles de la nueva traducción. El trabajo era lo único constante y fiable en su vida. Todo el día estaba inmersa en preocupaciones profesionales, reuniones, discusiones, revisiones del texto. Le ayudaba a no pensar en sus problemas personales, su matrimonio roto y su futuro incierto. Cuando volvió a casa por la noche, encontró a Theodore en la cocina. Estaba preparando la cena por primera vez en muchos meses. Pensé que deberíamos hablar, le dijo mientras removía algo en una olla. Cenando como es debido, como solíamos hacer. Sibila asintió. Ella también había estado pensando todo el día y había llegado a ciertas conclusiones. Se sentaron a la mesa. Theodore sirvió el vino, el mismo que habían bebido el día de su boda. Hoy he estado pensando mucho, empezó. Sobre nosotros, sobre lo que pasó ayer. Sobre Gillian. ¿Y? Sibyl sorbió su vino, incapaz de saborearlo. La llamé esta mañana, admitió Theodore. Quería asegurarme de que estaba bien. Ella hablaba de otra manera. Dijo que dejaba la empresa, que ya no podía fingir más. Tus palabras tuvieron en ella un efecto más fuerte de lo que hubiera imaginado, continuó. Incluso me preguntó cómo encontrarte. Quiere disculparse y recuperar su collar. No necesita disculparse, dijo Sibila. Todos tomamos decisiones y vivimos con las consecuencias. Cenaron en silencio. Luego Sibila subió a su estudio, una pequeña habitación en el primer piso con vistas al jardín. Allí trabajaba en sus traducciones. Allí encontraba paz y concentración. Sibila se sentó en su escritorio y encendió la lámpara. A la cálida luz, el viejo tintero y la pila de libros parecían casi un cuadro de los maestros holandeses. Abrió el portátil, encontró el archivo adecuado y se sumergió en la traducción de la novela de Astrid Newman, la historia de una mujer que lo perdió todo durante la guerra, pero que encontró fuerzas para empezar de nuevo. Sibila tecleó, eligiendo palabras y frases, tratando de transmitir no solo el significado, sino también el alma del original. El trabajo requería total concentración, precisión y comprensión de la esencia del texto, exactamente lo que ella necesitaba ahora. Hacía tiempo que había oscurecido fuera de la ventana y la casa estaba en silencio. Solo el acompasado golpeteo de las teclas rompía el silencio. Sibyl no sabía si Theodore dormía en la habitación de invitados o estaba sentado abajo con un vaso de whisky, pensando en cómo habían llegado a esta situación. Ahora ya no importaba. Traducía párrafo tras párrafo, sumergiéndose en la historia de una mujer fuerte que, a pesar de las pruebas, no se derrumbaba ni se perdía. Tal vez esa era la fuerza que le había faltado a ella todos estos años. La fuerza de ser ella misma, de no ajustarse a las expectativas de los demás. Junto al portátil había un boceto hecho por Grisha de cómo quedarían los pendientes restaurados. La grieta de la aguamarina no desaparecería del todo, pero el joyero sugirió una solución interesante: rellenarla con el hilo de oro más fino, como en la técnica japonesa del kintsugi. Las grietas no la ocultan, sino que la convierten en parte de la historia, explicó. Muestran el camino que ha recorrido la cosa. Sibyl pensó en su vida, en su matrimonio agrietado, en unos pendientes que se restaurarían pero que ya no serían los mismos, ni tampoco ella misma. Tal vez esa fuera la verdadera fuerza, no mantener el statu quo a toda costa, sino abrazar el cambio y estar dispuesta a empezar un nuevo capítulo. Siguió tecleando, trasladando al ruso la historia de una mujer que encontró la fuerza para seguir adelante. La luz de la lámpara del escritorio creaba un círculo acogedor.
más allá del cual estaba lo desconocido del futuro. Pero, por primera vez en mucho tiempo, esta incertidumbre no asustaba a Sibila. Sentía una extraña calma, como si por fin se hubiera despojado del pesado peso de la pretensión y hubiera encontrado la libertad de ser ella misma, tan entera y real como los pendientes de su bisabuela, que habían sobrevivido a la revolución, a la guerra y ahora a la pelea en el restaurante. La historia continuaba y Sibyl estaba preparada para escribir su propio capítulo, honestamente, sin máscaras ni compromisos consigo misma.